¿Alguna vez has sentido esa punzada inquietante al pensar en lo que podrías llegar a ser si las circunstancias fueran las equivocadas? Es un pensamiento que la mayoría evita. No queremos mirarnos en el espejo y encontrar algo monstruoso, algo desconocido. Sin embargo, todos llevamos dentro una puerta, una entrada al abismo más oscuro de nuestra mente. Y lo aterrador no es que la puerta esté allí, sino lo fácil que podría ser cruzarla. Imagina tu día a día, sentado en tu lugar de trabajo o en la comodidad de tu hogar, envuelto en la rutina. Todo parece normal, casi aburrido. Entonces, sin previo aviso, algo cambia. La estructura que sostiene las reglas de lo correcto comienza a desmoronarse. ¿Qué harías si, de repente, las normas sociales que guían tus acciones dejaran de aplicarse? ¿Seguirías siendo quien eres ahora, una persona honorable y virtuosa? O quizás ese lado oscuro y primitivo que todos intentamos ignorar comenzaría a emerger, mostrando una versión de ti que nunca imaginaste. Hoy quiero llevarte a un lugar incómodo, un espacio donde las sombras son más largas y las luces más tenues. Es un viaje hacia la fragilidad de nuestra moralidad, hacia esa parte de nosotros que se oculta tras los buenos modales y las palabras educadas. Porque, aunque nos gusta creer que el mal es algo ajeno, algo reservado para otros, la realidad es mucho más perturbadora. El mal no solo vive fuera de nosotros, habita en nuestro interior, esperando su momento, acechando en el umbral. Era una noche oscura y gélida, de esas que parecen devorar todo lo que la luz intenta tocar. Carlos, un hombre de 30 y tantos, caminaba hacia su casa después de una larga jornada laboral. Las calles estaban desiertas y el silencio solo era interrumpido por el eco de sus pasos sobre el asfalto mojado. Había algo extraño en el aire, una tensión que hacía que su respiración se sintiera más pesada. Aunque no podía explicarlo, cuando dobló una esquina lo vio. Un hombre tirado en el suelo, inmóvil, justo bajo la luz parpadeante de una farola. Su primera reacción fue detenerse. Observó al desconocido desde la distancia, evaluando si debía acercarse o simplemente seguir su camino. Tal vez esté borracho, pensó. Pero algo no cuadraba. El hombre no se movía en absoluto, como si el frío lo hubiera dejado atrapado entre la vida y la muerte. A medida que se acercaba, notó que la ropa del hombre estaba rota, como si hubiera luchado con alguien. Sus manos temblaban, aunque no sabía si era por el frío o por el miedo. Finalmente, se inclinó y tocó el hombro del hombre con cuidado. En ese instante, el desconocido levantó la cabeza de forma abrupta. Su rostro estaba desfigurado, no por heridas, sino por una expresión que no era humana. Una mezcla de rabia, terror y algo más, algo que Carlos no podía nombrar. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre murmuró algo apenas audible. «No lo dejes entrar, no lo dejes entrar». Entonces, en lo profundo de la calle, donde la luz no llegaba, algo se movió. Una sombra, o tal vez una figura. Algo que no debería estar allí. Carlos tenía que decidir, ayudar al hombre y enfrentar lo desconocido, o dar media vuelta y regresar a casa. Pero en noches como esta, las decisiones pueden definir no solo quién eres, sino en qué te puedes convertir. Cuando pensamos en el mal, lo imaginamos como algo lejano, algo ajeno a nosotros. Una fuerza externa que corrompe y destruye. Pero, ¿y si el verdadero peligro no estuviera fuera, sino dentro de cada uno de nosotros? Philip Zimbardo, un renombrado psicólogo, planteó esta inquietante idea en su obra El efecto Lucifer. Bajo las condiciones adecuadas, cualquiera de nosotros podría convertirse en un agente del mal. No porque seamos inherentemente malvados, sino porque las circunstancias tienen un poder que subestimamos. Imagina esto. Estás en tu rutina diaria, tomando decisiones que parecen inofensivas. Ignoras un comentario inapropiado. Justificas un pequeño acto deshonesto con un «no es tan grave». Pero lo que no notas
es que cada uno de esos momentos construye un puente hacia algo mucho más oscuro. El mal rara vez llega como una explosión repentina. Es un goteo constante, una erosión sutil de nuestros valores. Y cuando finalmente cruzamos esa línea, apenas reconocemos lo que nos hemos convertido. En experimentos como el de Milgram, aprendimos lo fácil que es para una persona común cometer actos horribles cuando una figura de autoridad se los ordena. De manera escalofriante, el 65% de los participantes aplicó descargas eléctricas crecientes. Incluso cuando las víctimas gritaban pidiendo que se detuvieran, estos estudios nos muestran que el mal no siempre se esconde tras un rostro aterrador. A veces lleva nuestra propia cara. Y lo que da miedo no es solo la posibilidad de caer, sino lo sencillo que resulta dar ese primer paso. Así que te pregunto, ¿cuántas de tus decisiones diarias están construyendo el puente hacia tu propio abismo? Si el mal interno es la chispa, el entorno es el viento que lo aviva. Las personas no actúan aisladas, siempre somos influenciados por quienes nos rodean, por las estructuras en las que vivimos y sobre todo por el lenguaje que consumimos. Imagina un entorno donde la obediencia es la norma. En 1961, Stanley Milgram demostró que, bajo la presión de la autoridad, la mayoría de las personas son capaces de cometer actos que van en contra de su conciencia. Pero, ¿qué pasa cuando el entorno no necesita forzarnos porque ya está diseñado para moldearnos? Desde los campos de concentración nazis hasta las redes sociales de hoy, el entorno puede normalizar conductas aberrantes. La manipulación no siempre es evidente. A veces es tan sutil como una frase repetida o una narrativa reforzada día tras día. Y aquí es donde entra el lenguaje. El lenguaje tiene el poder de moldear percepciones, de convertir actos inhumanos en políticas justificadas. Palabras como daños colaterales deshumanizan las tragedias. Frases como obedecer órdenes diluyen la responsabilidad personal. En el contexto adecuado, las palabras crean realidades. Y cuando esas palabras son manipuladas, el mal se vuelve cotidiano. Una política se convierte en una excusa, una ideología en un dogma y un prejuicio en una norma aceptada. El verdadero poder del mal no reside en figuras aterradoras, sino en su capacidad para integrarse en lo común, en lo familiar. Y así, la responsabilidad se diluye entre el colectivo, mientras el entorno refuerza cada decisión equivocada como algo inevitable. El entorno nos moldea, pero no nos determina. Siempre existe un margen para la conciencia, para detenernos y cuestionar. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué estamos justificando sin darnos cuenta? Al final, el entorno y el lenguaje son herramientas. Depende de nosotros decidir si las usamos para construir puentes hacia el bien o para cavar un abismo aún más profundo. Al final de todo, queda una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué nos define realmente? ¿Es el mal que llevamos dentro o la capacidad de resistirlo? Como vimos en la historia de Carlos, cada decisión, por pequeña que sea, tiene un peso. El mal no es un evento aislado, ni un monstruo que acecha en la oscuridad. Es un camino pavimentado con pequeñas justificaciones y acciones inconscientes. Pero así como tenemos la capacidad de caer, también tenemos la capacidad de levantarnos. El ser humano no solo es frágil, también es resiliente. Puede cuestionar, desafiar y cambiar. Cada elección consciente, por más mínima que parezca, construye un puente hacia algo mejor. La historia, la psicología y la filosofía nos enseñan que no estamos condenados a repetir los errores del pasado. Pero esa lección solo tiene valor si estamos dispuestos a aprenderla y, más importante aún, a aplicarla. Entonces, ahora la pregunta se dirige a ti. ¿Qué camino elegirás? ¿Seguirás justificando el goteo de decisiones que erosionan tu humanidad o serás el cambio que rompe el ciclo?
Recuerda, resistir el abismo no es un acto grandioso, es un compromiso diario con el bien. Porque al final, lo que define nuestra humanidad no es la ausencia de oscuridad, sino nuestra capacidad de encender una luz en medio de ella. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la oscuridad y la luz, explorando las complejidades de la naturaleza humana. Si este video te dejó reflexionando o te ayudó a ver el mundo desde una nueva perspectiva, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal para más contenido, comparte este video con tus amigos y familiares. Una conversación significativa puede empezar con un solo clic. Hasta pronto.